1984 nace propiamente la Sociedad de la Información. Y nace exactamente con una propaganda, con una promesa que me gustaría que veamos en este momento. Se trata del comercial que Apple lanzó en 1984 en pleno Super Bowl. Es un comercial que ubica el imaginario en aquella distopía que George Orwell concibió en su película y en su libro, corrijo, 1984, donde el Gran Hermano proyectaba desde pantallas ubicadas en cada uno de nuestros departamentos el mensaje único en neolengua. Un mundo oscuro, parecido a la caverna de Platón, donde no había más opción que callar, consumir la información y obedecerla sumisamente. Y de pronto entra una mujer atlética y lanza un martillo contra la pantalla, liberando a estos prisioneros. Y con el lema, ya sabrás por qué 1984 no será como 1984. Ignacio, analizando este comercial, que ha sido una pieza emblemática cuando se estudia la comunicación y cuando se estudia todo lo que corresponde a las técnicas de propaganda y publicidad, ¿qué estamos viendo allí? Bueno, estamos viendo la idea de que el Macintosh que aparece en ese momento puede cambiar algo que ellos aquí empiezan a definir ya, como nosotros lo definiremos unos años más tarde, el pensamiento único, la unificación del pensamiento, con imágenes que, aunque no son exactas, son imágenes que recuerdan mucho Metrópolis, una película de Fritz Lang, de los años 30, final de los años 20, principio de los años 30, en el que no era una adaptación, evidentemente, de 1984, porque recordemos que Orwell escribe 1984 en 1948, cambia un poquito no es 49, 48, cambia la fecha. Entonces, pero así, esta unificación de estos personajes que avanzan, así en blanco y negro, además, cuando la chica que entra con el martillo está de color, ella va a traer la multiplicación del pensamiento, o sea, va a traer el pensamiento de cada persona y no el pensamiento de la masa. Esta es la promesa, ¿verdad? En realidad no se va a cumplir. Recordemos también que en 1984 no se ha inventado aún Internet, pero ya esta misma propuesta es la propuesta con la que llega Internet en 1989, que es cuando se inventa Internet. Puntualmente en el 84 se populariza el ordenador. Es cuando empieza la carrera por el mercado para posicionar un ordenador en cada casa. Y quizá un poco lo que nos está diciendo Apple con este comercial 1984 es que se va a romper definitivamente el control mental. Ese control mental que para George Orwell se concentraba en un estado superpoderoso y en un autoritarismo que él de alguna manera asociaba al estalinismo, es la plena Guerra Fría, y que además a partir de ese control mental se ejercía una absoluta sociedad de la obediencia, pero una obediencia que en el libro de George Orwell estaba basada en el dolor. Dice Winston Smith en las reflexiones que tiene, en las conversaciones con Julia, que solo con dolor se mantiene el poder. La distopía orwelliana es la distopía de una dictadura como ya el mundo la había conocido. Orwell en realidad se convierte en un profeta del pasado y no logra divisar hacia dónde iba el mundo, hacia dónde iba el mundo del control total, hacia dónde iba el mundo de la opresión y hacia dónde iba el mundo en el que en la Guerra Fría Estados Unidos se posicionaba como la vanguardia de ese mundo libre que tiene como fracción al individuo. El individualismo como la panacea y la antítesis de cualquier estado totalitario, de cualquier gobierno totalitario, de cualquier dictadura. Sí, exacto. Orwell, la idea de Orwell era, en su novela, era efectivamente criticar el estalinismo. No era criticar el fascismo, que acababa de ser derrotado. Sí.
en la Segunda Guerra Mundial, que se termina en el 45, aquí estamos en el 48. Ya no queda el fascismo de Mussolini en Italia, no queda el hitlerismo nazi en Alemania, pero queda el estalinismo. Y él quiere denunciar el estalinismo, pero va mucho más allá, porque el objetivo de Orwell es decir que no solo con el dolor se controla una sociedad, sino con la vigilancia. Que en realidad, a partir del momento en que el Estado se propone de mantener bajo vigilancia permanente a cada individuo que constituye la sociedad, ese individuo está atemorizado y nunca puede hacer nada que transgreda las leyes colectivas que forman la masa. Aquí lo que está denunciado es la masa. La masa es la supresión de la libertad individual, ¿verdad? Y Mackintosh va a devolver la libertad individual. O sea que con este comercial se anuncia el fin de la masa, de la sociedad de masa, y se instaura una nueva sociedad de la cual vamos a hablar en el transcurso de esta conversación. Pero quería volver a Orwell y a una de las características de esta sociedad del hipercontrol, la neolengua. En esta distopía tenemos un ministerio que es el Ministerio de la Verdad, que es el que se encarga de las fake news, ¿no? Lo que hoy llamamos las fake news. Ese se encarga de las mentiras o de la mentira que más conviene de momento al poder. Pero también está la policía del pensamiento. ¿Y de qué se encarga la policía del pensamiento? Se encarga de vigilar precisamente y producir una autorregulación en el sujeto en función de que su libertad de expresión sea ejercida en los parámetros que permite el gran hermano. Y para esto se ha creado una neolengua que fusiona palabras o que suprime directamente palabras, porque en la medida en que las palabras son suprimidas, es suprimido el riesgo de que se rompa la ley, ¿no? Este tema de la neolengua me parece importantísimo, porque quien controla la lengua, quien controla la lengua controla el pensamiento, y quien controla el pensamiento controla de plano al mundo. Tú ves de alguna manera que esto también ha sido superado por esta nueva sociedad del individuo tecnológico, es decir, la neolengua de Orwell como medida de control, la vigilancia de orwelliana como medida de control, ha sido superada por esta nueva era, que es la era que nace en 1984 con la era de la digitalización. La era que denuncia, el mundo que denuncia Orwell es a la vez un mundo pasado, como tú lo señalabas, pero también un mundo que él cree que puede venir. Curiosamente no adivina la llegada de la informática totalitaria como la tendríamos hoy, no la adivina. Pero sí que toca con esto de la nueva lengua, la novlengua, toca algo fundamental, que ya se había practicado durante precisamente los fascismos o el hitlerismo, que es la idea de que en realidad la sociedad funciona con eslogan. Hay que repetir eslogan, hay que repetir consignas y consignas. ¿Por qué? Porque la consigna te impide pensar. Si tú repites una consigna, no tienes espacio para tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo clásico de la novela 1984 es decir, la guerra es la paz. O sea, claro, cuando tú dices guerra, no hay que entender como desorden, sino que la guerra es la paz. Entonces, el sistema puede, porque estamos en eso, una especie de imperio que hace la guerra en permanencia, que será mucho más semejante al imperio estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial que el propio estalinismo, ¿verdad? Entonces, y por otra parte, esa perspectiva que él dibuja, el mundo digital hará exactamente lo contrario, porque estamos en la era de las fake news y no estamos en el estalinismo. Ocurrió en democracia. Sí, sin defender el estalinismo, ni mucho menos. Sí, era duda. Un sistema espantoso, ¿verdad? Pero evidentemente él se equivocaba en cierta medida, aunque lo veía venir, se equivocaba de denunciación. Igual que se equivoca cuando dice que es el Estado el que vigila a la gente. Obviamente eso es clásico, pero en la era en la que estamos no es el Estado el que vigila a la gente. Son primero muchas empresas privadas ligadas al mundo de la digitalización, y por otra parte también hay como un deseo propio de la gente de ser vigilado, porque la gente se exhibe hoy día. Fíjate que Michel Foucault, para hablar de estas sociedades disciplinarias y para un poco develar la arquitectura de esa sociedad carcelaria, disciplinaria, utiliza como metáfora aquella propuesta que hizo el arquitecto utilitarista
Jeremy Bentham, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y que se plantea la estructura de la cárcel perfecta. ¿Cómo sería esta cárcel perfecta? Una cárcel donde haya muy poca inversión y donde haya altísimo rendimiento en la vigilancia de los reos. Recordamos que el panóptico, como él lo llamó, era una estructura circular que tenía en el centro al vigilante. Un vigilante tenía la capacidad de mantener bajo vigilancia a una cantidad de reos que además no podían verlo. Exacto. Por lo tanto, esta vigilancia se convertía en una vigilancia permanente, pero además en una vigilancia que se internalizaba, puesto que el reo, al no poder cerciorarse de que estaba siendo vigilado, no se tomaba ningún tipo de licencia, ningún tipo de libertad, ningún tipo de riesgo, porque pudiera en efecto estar bajo la vigilancia. Así, dice Foucault, se rompe la dualidad ver y ser visto. De tal manera que al romperse la dualidad ver y ser visto, lo que se construye es una disciplina psicológica que deviene en sujetos más sumisos, en sujetos mucho más controlados. Entonces Foucault empezaba a analizar la manera como estaban organizadas las ciudades y cómo estaban organizadas las instituciones de las ciudades, cómo estaba organizada la escuela, cómo estaba organizada la fábrica, cómo estaba organizado la iglesia, cómo estaban organizadas las instituciones. Eran estructuralmente instituciones de vigilancia, instituciones de control. Pero hay algo interesante, y es que tanto en el panóptico de Bentham como en lo que Foucault ha planteado como metáfora de una sociedad disciplinaria, el ojo que ve solo puede ver las formas, solo puede ver la superficie de las cosas y no logra, en todo caso, penetrar la parte interior de las cosas, que es donde reside, en todo caso, el misterio propio de la existencia o donde reside el peligro de la propia existencia. En esta metáfora que construye Michel Foucault y que de alguna manera viene a poner en perspectiva qué significa vivir en un estado policial y qué significa vivir bajo un control que se hace cada vez más sofisticado en la medida en que aprende de nosotros mismos, en nuestras maneras de rebelarnos, en nuestras maneras de resistir, en nuestras formas de resiliencia, como se dice ahora, aprende de ello para hacer al mismo tiempo un estado policial cada vez más sutil, cada vez más efectivo, cada vez más rendidor, en la medida en que se convierte y se sublima en un estado que aparentemente es el estado de la democracia, o es el estado de la justicia, o es el estado de la libertad. Tú fuiste alumno de Foucault y escribiste un libro memorable que es el imperio de la vigilancia, donde tú explicas, digamos, con códigos muy contemporáneos y con ejemplos muy claros de la tecnología que hoy tenemos, esta que nació en 1984 o que a partir de 1984 se legitimó como la tecnología de la libertad individual. Tú has creado categorías que son importantes. Por ejemplo, señalas el fin de la privacidad, el fin de la intimidad. ¿Cómo el fin de la intimidad se puede convertir en el principio de un estado de control? Sí, porque, si quieres, Foucault nos explica, sobre todo, que la sociedad moderna, después del siglo XVIII, se construye en base a estructuras disciplinarias. Esencialmente es la disciplina. O sea que la gente, en particular, el proceso civilizatorio pasa por estructuras disciplinarias. Los niños y las niñas van a la escuela. La escuela es una estructura disciplinaria. Tiene murallas, tiene puertas, hay que entrar a una hora, hay que salir a una hora, hay una campana, el tiempo y el comportamiento están articulados, tiempo y comportamiento. En la escuela lo que se enseña esencialmente no es el contenido de las disciplinas, sino lo que se enseña es la disciplina de llegar a la hora, porque se educa a campesinos que estaban esencialmente organizados en función de la salida o la puesta del sol. Claro. Entonces aquí se trata de que obedezcan a la hora, al reloj. ¿Y por qué al reloj? Porque van a ir a trabajar a fábricas. Y en las fábricas se funciona en función de un tiempo de producción. Se entra a tal hora, se sale a tal hora, y además hay que indicar que se entra a tal hora, si llegas tarde se te castiga.
De la escuela se pasa al liceo, del liceo se pasa al cuartel, porque hay que hacer el servicio militar. Y si estás enfermo mental, pues se pasa al hospicio, al asilo psiquiátrico. O bien, si estás enfermo, vas al hospital. Todo tiene muros, todo es encierro. Las personas van así hasta el asilo final de los ancianos, donde igualmente hay disciplina. Entonces, la sociedad es ante todo una sociedad que encierra. Y claro, él estudia como modelo de la sociedad que encierra la cárcel, claro, con el panóptico. Esta idea que no es más que la reproducción de la idea teológica, que es lo que se enseña cuando se enseña la religión. Mucho cuidadito, aunque estés solo, aunque estés escondido, Dios te ve. Mirando, claro. Es el ojo de Dios. Dios se representa como un ojo, claro, como una cámara que te ve. Esto es lo que el panóptico crea, que tú lo dijiste, es lo que crea, la idea de interiorizar la vigilancia. Aunque esté solo, aunque esté en la oscuridad, aunque esté escondido en la oscuridad de mi habitación, no hagas nada porque Dios te está viendo. Estés, claro, donde estés, Dios te está viendo y te está juzgando y te está castigando eventualmente. Entonces, esto hoy evidentemente se ha cambiado completamente. Hoy lo que se quiere, como tú decías antes, Buñuel decía, un hombre encadenado no está prisionero en la medida en que sigue pensando libremente. Es un hombre libre, ¿verdad? Hoy lo que se quiere es que ese pensamiento del hombre controlado también se pueda controlar. Te iba a decir eso, que la garantía que tiene el gran hermano de que el pueblo le obedezca es muy poca, porque ese pueblo está sometido a unas condiciones que no producen ni lealtad, ni producen adhesión, producen simplemente una sumisión que además se puede ver como un método de supervivencia. Entonces, el gran hermano aterroriza al pueblo. Tiene un enemigo externo, simula que caen bombas, induce la escasez y mantiene a la gente en un estado de austeridad y de permanente presión. Pero además, el gran hermano dosifica tanto la información y la comunicación que hace que todo el mundo consuma lo mismo y busca como resultado que todo el mundo piense igual, que es la gran ambición de la tiranía, hacer que todo el mundo piense de la misma manera, cosa que es imposible. Lo dice Buñuel y antes lo dijo Platón. No se le puede obligar a nadie ni a amar ni a pensar de alguna manera. Foucault un poco plantea en esta sociedad que él analiza, que es la sociedad industrial y postindustrial, analiza también unas condiciones para garantizar disciplina y para garantizar obediencia, a partir de la amenaza constante del castigo. Este castigo puede ser, ya no es el castigo que se hacía antes, siglos atrás, que era el castigo en la plaza pública, el escarnio, y el castigo con un verdugo, sino es el castigo de la exclusión, ¿no es cierto? Está el manicomio, como tú lo has dicho, y también está la cárcel, para los que no entren dentro de las instituciones que disciplinan y forman a sujetos para la producción y para el rendimiento permanente. Pero todavía se trata del control de cuerpos. Él mismo lo dice, todavía se trata del control de cuerpos. Y el control de cuerpos y de territorios, o sea, de poblaciones, que este concepto también es reciente y Foucault lo analiza muy bien, tampoco da la garantía absoluta de poder controlar esto que tú has dicho, controlar el pensamiento o controlar el alma de la gente. Sigue siendo el gran desafío de las tiranías, la gran ambición de los tiranos de todos los tiempos y en todas las técnicas de tiranía que se conozcan en la historia. Pero ahí en tu libro el desarrollo de un sentido de lo imperial en lo político y conjugado con las nuevas tecnologías de control. Estas nuevas tecnologías del control, por cierto, están muy asociadas a las tecnologías del entretenimiento y de la comunicación. Sí, evidentemente, porque se trata de entrar en el cerebro. Ahora, no se trata solo de, como dices, de inmovilizar el cuerpo, de controlar, digamos, la circulación de los cuerpos, sino que se trata ahora de entrar en el cerebro. Por eso, a partir del final del siglo XIX, aparecen las disciplinas psicológicas, finalmente. Cómo se piensa y cómo se puede controlar el pensamiento, ¿verdad? Entonces, aquí
Foucault parte del principio de que estamos en una etapa diferente en el que ahora, precisamente con otras técnicas, aunque Foucault no entra en el mundo digital, porque no llegó al mundo digital, no llegó al universo que crea Internet. Tenemos que recordar que cuando aparece Internet, como aquí lo promete esta cuña de Google, de Apple. Entonces, la idea es, vamos a poder ser más libres que antes. Claro. Cuando en realidad vamos a tener cuerpos más libres, que es verdad, los muros cayeron, ya los asilos no tienen muros, ¿verdad? La enseñanza se puede hacer fuera de la escuela, etcétera. Las cárceles también no son del mismo tipo, se puede tener un grillete electrónico en casa, etcétera. Entonces, los muros globalmente han caído, pero en realidad todo el proyecto es de entrar en el cerebro para que finalmente sobre una apariencia de libertad todo el mundo se comporte de la misma manera. Es esto lo que es en realidad el objetivo de hoy. Es el objetivo de hoy, ganar la batalla de los cerebros, ¿verdad? Pero como no se puede entrar en el cerebro de nadie, pareciera, y lo dices tú en tu libro El Imperio de la Vigilancia, que la estrategia es que los mismos cerebros se abran a la afuera. Y entonces se cae el último velo, el último telón, que es el telón que dividía antes lo público de lo privado. Se acabó la intimidad, se acabó lo privado, porque esto tendría que ser entendido como parte de la nueva técnica de control global. Porque precisamente, si quieres, lo que el individuo conserva como núcleo de su identidad es su privacidad, es su vida íntima, lo que podríamos llamar incluso su vida secreta. Por eso se llama vida secreta, sus momentos secretos. Y cada uno dice, tengo derecho a tener mi jardín secreto. Este es el último bastión de la identidad personal. Y eso es lo que se trata de obtener. Por una parte, porque estamos en una sociedad globalmente de vigilancia generalizada. En este libro que tú enseñabas, del Imperio de la Vigilancia, la ilustración de la tapa son cámaras de vigilancia. Y hoy día las cámaras están en todas partes, muy disimuladas. Las tenemos nosotros mismos en las manos, ¿verdad? Por ejemplo, Orwell imagina algo que no existía en su época, que es que aunque el individuo esté en su apartamento viendo la televisión lo ve a él. Claro. Y si él hace algo que no está correcto, la televisión le habla. Esto también lo había visto Fritz Lang en Metrópolis, cuando el trabajador va al baño, cree que en el baño está protegido, pero el espejo del baño es una pantalla. Y por el espejo del baño, el patrón de la empresa, de la fábrica, le dice, oye, ya llevas demasiado tiempo ahí, vuelve al trabajo. O sea, la vigilancia está también no solo en que al hacerte consumir ficciones yo voy a formatar tu pensamiento, sino que estoy vigilando tu propio cuerpo. Y recordemos que en el 1984 tampoco se puede leer lo que se quiere, los libros están prohibidos. Claro. Como Fahrenheit 451. Correcto. ¿Verdad? Entonces, aquí ahora se trata de entrar en el último bastión que queda, poquito a poco, utilizando esta voluntad que puede existir, que hoy es contemporánea, de que querer ser conocido, todo el mundo quiere ser célebre, es ser célebre, ser conocido y ser famoso, es como una aspiración casi divina. Solo los dioses son conocidos. Solo se le ofrece culto a los dioses, ¿verdad? En cambio, hoy cada uno quiere tener un culto, que sea objeto de un culto. En esa medida, ¿verdad?, la gente se exhibe cada vez más de una manera para atraer la atención y crear, bueno, hoy se habla de influencer, ¿verdad? Entonces, es esta idea, la de al querer exhibirte, entonces estoy sacando los elementos constitutivos de este último núcleo de mi intimidad. Y entonces, a partir de ahí, yo puedo entrar con algoritmos, puedo saber exactamente qué es lo que le gusta a la persona, qué color, qué persona, qué libro, qué pensamiento, qué actitud. Y finalmente hoy los individuos casi no tienen secretos para las computaciones. La sociedad de las masas es la sociedad del espectáculo también.
Y siguiendo a Foucault, esa sociedad de masas y del espectáculo disciplinó también nuestro imaginario y disciplinó nuestros deseos. Es decir, nosotros teníamos también unos parámetros para desear el éxito de determinada manera. Teníamos pues los ídolos, los íconos y todo lo que el cine y la televisión, los medios de masa en general construyeron como modelos de vida, más que historias que empezaban y terminaban. Lo que se planteaba en cada una de ellas era un modelo de vida. Se reafirmaba un solo y único modelo de vida, que es el modelo de vida que nos vende el protestantismo, que es sufrir y sufrir y sufrir, luchar y luchar y luchar, sufrir y sufrir y sufrir, y al final de todo, pues por un golpe de dados viene la recompensa. Y esa recompensa entonces es lo que hace que el héroe se invista no solo de gloria, sino que además se invista de una gran moral, de un gran contenido, por el hecho mismo de haber sufrido lo que ha sufrido. Cae la sociedad de las masas, pero el espectáculo continúa. Y hoy el espectáculo pasa a tras bastidores. Entendiendo tu libro, lo que es espectacular es lo que antes era ordinario. Y lo que antes era espectacular pasa a ser algo que carece de interés. Porque el antihéroe, que es el espectador, hoy se convierte en el protagonista de su propia vida, pero que es una vida en tanto está legitimada por los otros, por otros individuos que ya no son masa, que son individuos segmentados en pequeños compartimentos algorítmicos y que de alguna manera crean unas nuevas comunidades que son comunidades de iguales, a las que no le podríamos llamar todavía sociedades porque no están fundamentadas en la tensión de alteridad, sino están fundamentadas en la identificación automática. Se pierde entonces la privacidad y hoy lo sospechoso es tener privacidad. Hoy lo sospechoso es tener secreto. Porque ya no es el gran hermano instalando micrófonos o cámaras en nuestros hogares. No es el gran hermano imponiéndonos una tecnología para espiarnos y vigilarnos. Hoy somos nosotros los que vamos al supermercado a comprar tecnología que nos espía. No solamente los televisores, no solamente los teléfonos, hoy las neveras, hoy los aparatos de limpieza. Todo nos escucha, todo nos registra y todo envía informes permanentemente de nuestro comportamiento. Pero a nadie parece esto preocuparle ni molestarle. Mientras más tecnología de vigilancia tenga el producto, más caro es. Sí, hemos pasado de un mundo que puede resumirse a la película de Hitchcock, ¿verdad? Ventana indiscreta, sí, en el que el mundo finalmente es como un teatro y yo voy a tratar de penetrar en ese teatro por las ventanas, por los resquicios que me son posibles, para observar, para ver un mundo del voyeurismo, en el que se supone que la gente quiere ocultar, quiere proteger su intimidad. Hemos pasado a la telerrealidad, ¿verdad? Es decir, la idea de que la gente viene a exhibir su particularidad, a extenderlo delante de todo el público. Y mucho más ahora, en la medida en que la telerrealidad aún es un género ligado a la televisión, pero hoy no estamos en un dispositivo en el que la televisión es la pantalla dominante, sino que hoy la gente se exhibe o muestra sus talentos o sus particularidades con sus propios dispositivos, no el dispositivo de la televisión que se supone que es fuera del alcance de un individuo. Hoy cada uno tiene el dispositivo que le permite, que es su teléfono globalmente. Entonces hay 7.500 millones de habitantes en el planeta, hay 7.500 emisores, capacidad de emitir. Y la riqueza, como decíamos antes, el hecho de transformarse en un famoso o famosa pasa por lo que tú muestras de ti mismo en la pantalla de la televisión, ¿verdad? Es decir, la idea de que puedes ir hasta lo más lejos posible. La norma ahora no es esconder su privacidad, sino exhibir un aspecto de tu intimidad que tú piensas que puede subyugar, seducir, interesar a mucha gente a través del planeta. Y de hecho hoy los individuos, muchos individuos,
o si pudiéramos decir individuos, tienen mayor audiencia que los principales canales de televisión de cualquier país del mundo, ¿verdad? Pasamos entonces de la biopolítica de Foucault, que es el control de cuerpos y sus necesidades, el control poblacional, a lo que Byung-Chul Han llama la psicopolítica. Es decir, esto que acabas de argumentar, el plano de intimidad que se convierte hoy en la mayor cantera de rendimiento político y comercial para cualquier transnacional o para cualquier imperio. Hoy, en este panóptico digital, como le llama Byung-Chul Han, no se trata de la censura, como pasaba en la sociedad orwelliana, se trata más bien de la hipercomunicación, de la hiperinformación, al punto de que de tanta información que tenemos, no sabemos nada. De tanta posibilidad de comunicación que hoy tenemos, es casi imposible comunicarse de manera real, radical. Y pasamos entonces de la censura y la coacción a la explotación, dice él, de la libertad. Hay una explotación de la libertad, donde el sujeto mismo, según Byung-Chul Han, ejerce la explotación de su ser. No solamente en términos económicos, sino también en términos ontológicos. Es decir, todos sus datos, toda su biografía, todos sus deseos, todos sus secretos, toda su intimidad se pone a disposición de un mercado de datos que finalmente está creando un capitalismo completamente nuevo, un capitalismo de las emociones, un capitalismo digital, un capitalismo semiótico, simbólico, que está en permanente trabajo, que nunca descansa, que no hay, como en la sociedad disciplinaria de las fábricas, un principio y un fin, sino que está en permanente producción de novedad. Está prohibido el silencio, está prohibida la interrupción, está prohibida los cortes. Todo tiene que ir en un permanente flujo. Entonces, hoy no hay vigilancia propiamente, hay exhibición, ¿correcto? Y hay bullerismo. Esto anula el carácter punitivo de la vigilancia, ¿no es cierto? Para ser vigilado tiene que haber una relación de tensión entre el ojo que vigila y el cuerpo que es vigilado. Acá estamos hablando de ojos que se exhiben, de cuerpos que se exhiben y de ojos que están complacidos de ver. Tú escribes más recientemente este libro, La Era del Conspiracionismo. Es un libro magistral porque, una vez más, desde el análisis de la coyuntura, tú logras sacar, develar el problema de fondo que tienen las sociedades contemporáneas, las democracias contemporáneas, y que tienen también las posibilidades de construir un mundo completamente diferente. El conspiracionismo lo planteas acá no solo como un estadio, como un resultado de la sociedad de la información y de las tecnologías de la comunicación, sino que lo planteas acá como una nueva ideología. Una ideología curiosa porque es una ideología de la negación, una ideología negativa, en el sentido de que pone en sospecha cualquier tipo de procedimiento de verdad. Tú hablas de 3 crisis que ha producido esta era digital: la crisis epistémica, la crisis de la información y la crisis de la democracia. Vamos a hablar un poco de por qué te ocupas del asalto al Capitolio y cómo del asalto al Capitolio logras de alguna manera develar el malestar que hay hoy en la cultura, no solo norteamericana, no solo occidental, sino en la cultura global. Entonces hay otro libro mío que se llama La tiranía de la comunicación, que es un poco lo que tú decías al principio ahora de tu intervención. La comunicación se ha vuelto tiránica porque si no comunicas, no existes. Entonces comunicar no es una opción, tienes que comunicar. Dice el mundo en el que estamos, tienes que comunicar. Hoy más que nunca tienes que tener tus redes, tienes que estar presente, si no, no tienes existencia. Literalmente eres un ser sin cuerpo ni alma. Comunico, luego existo. Comunico, luego existo. Y entonces, en esta sociedad de la hipercomunicación, la censura, de la que tú hablabas, no se ejerce de la misma manera que antes, porque evidentemente la censura, esencialmente, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta por amputación.
La censura solo es amputación. Sí, Claro. hay que cortar, hay que recortar, hay que impedir, Suprimir. hay que suprimir, hay que volver mudo a la persona, etcétera. Hay que quitarle la posibilidad de expresarse, o hay que cortar la obra, hay que reducirlo, hay que encerrarla, hay que prohibirla. Hoy no, la censura no se produce así, se produce no por amputación, sino por exceso. Por exceso. El exceso de la comunicación crea un muro que te impide ver lo que tendrías que ver para que fuese útil para ti. Es decir, toda esta abundancia de comunicación, de información en la que estamos, esta saturación de información en la que estamos, es la que me impide ver la información, la buena información, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estamos como saturados de información sobre la guerra de Ucrania, ¿verdad? Pero toda esa información es para que en realidad yo no vea lo esencial de la guerra de Ucrania. Es decir, que solo oigo una parte del debate, porque en una guerra hay dos, mínimo, pero no oigo al otro. O no veo cosa importante, como yo digo, por ejemplo, es una guerra sin aviones, no me lo habían dicho, nadie me lo ha dicho. Es una guerra con mucha corrupción, por ejemplo, en Ucrania. No me lo habían dicho y sin embargo acaban de suprimir al ministro de Defensa por corrupción. Lo ha hecho Zelensky, pero no nos lo dijeron. O sea, podría multiplicar los ejemplos de enormidades que no hemos visto y estamos todo el día informándonos. Y las televisiones, las radios, las redes están dándonos información sin cesar, pero eso es lo que nos distrae. El hastío de la información. Sí, es la excursión. ¿Qué quiere decir excursión? Salir del curso. Claro. El curso. Entonces no veo el curso a fuerza de excursiones. Me distraigo con tal anécdota, no sé, que puede ser de un mundo de cultura popular o de deporte o de crónica roja, etcétera, y mismo de política. Pero no veo lo esencial, lo que en realidad define la cartografía de las dinámicas fundamentales de este mundo. Entonces, claro, en ese universo, precisamente, en ese universo, esa es la cama, ese es el lecho donde se ha instalado el conspiracionismo. ¿Por qué? Porque ahora, para construir una distracción, tienes que hacer un relato. Claro. ¿Y qué mejor relato que el de una conspiración? ¿Verdad? Una conspiración, conspirar quiere decir respirar juntos. Una persona no puede hacer una conspiración, puede hacer un atentado, pero no puede hacer una conspiración. Hay que ser varios. Entonces, varios se juntan para cometer un acto. Eso ya es un relato, eso ya es una historia. Y entonces, el conspiracionismo es, en el mundo de hoy, en el que todo el mundo está tan distraído, vamos a contar una historia que se oiga. Es lo que hace Trump, con su relato destinado a un público bien preciso, que es lo que digo en el libro. Entonces, hoy efectivamente se trata ya no de comunicar como antes, sino de reinventar la comunicación. Este fenómeno que es una revolución copernicana, ¿verdad? Que yo defino, tú lo sabes, como el cambio de la fórmula de Goebbels. Ya no es una mentira repetida 1000 veces la que produce una verdad, sino una verdad repetida 1000 veces la que se transforma en mentira. Claro. Es mucho más grave que lo otro. Claro, mucho más. Obviamente. Mucho más grave. Esa es la crisis epistémica. Esa es la crisis epistémica, exactamente. La desconfianza epistémica, porque ahora no sabemos qué creer. De ahí salen los terraplanistas, de ahí salen El Pizzagate, lo que dice que estamos en una realidad virtual, Quanon, exacto. Claro. Exactamente. Y todo este conspiracionismo además se da, como tú dices, por exceso de comunicación. Podemos decir lo que nos dé la gana. Podemos dudar de lo que sea porque somos ese individuo que entró con el martillo y rompió con el gran relato y rompió con la autoridad, y ahora cada individuo, como tú lo has dicho en tus últimas conferencias, se convierte en un Estado. Cada individuo es el Estado de sí. Cada individuo podría ser un Estado, cree que es un Estado. En esa cuña vemos que esa masa es silenciosa, no habla. Sí. Y hoy lo que no se permite es callarte. Tienes que hablar. En el mundo de hoy tienes que hablar, como decíamos antes. La obediencia hoy consiste en expresar la mayor cantidad de datos y la mayor cantidad de información. La orden hoy es habla. Tienes que hablar. Si te callas, eres sospechoso. Claro. No eres sospechoso por lo que piensas, eres sospechoso porque no piensas.
piensas o no dices, no expresas tu pensamiento. Con esto que dices, uno podría pensar que si el proyecto totalitario clásico, canónico, es que todo el mundo piense de una sola manera, hoy sería la fórmula diferente, que nadie piense, porque no hay tiempo para pensar y porque no es necesario pensar. ¿Por qué voy a pensar si yo tengo todo en el ordenador? Todo lo tengo en la nube, todas las respuestas y todas las preguntas que me pueda plantear, lo tengo en la nube. No siquiera me sé los teléfonos de mis padres, de mis hijos, de mis amigos, porque todo lo tengo ya programado, todo lo tengo completamente listo. Ahora, el conspiracionismo como ideología es una ideología que además de diluir como las verdades históricas y además de invalidar cualquier tipo de procedimiento de verdad, cualquier tipo de posibilidad de construir una verdad que es fundamental para el ser humano, que es fundamental para las sociedades humanas, también se convierte en una crisis de la propia palabra, en una crisis del propio sentido. A esto tú le llamas la crisis informativa. ¿Por qué? Porque esencialmente hoy algo que fue fundamental para toda, digamos, la práctica de la información, para el periodismo, y que eran los hechos, los datos, ¿verdad? Eso ya no es fiable. Ya no es fiable y ya no es creíble. Porque en razón, primero, de la desconfianza epistémica de las que hablamos, los medios han mentido tanto, no voy a recordar aquí las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que nunca existieron, que dieron lugar a una intervención que ha causado más de 2 millones de muertos. Que fue además televisada por CNN. Televisada en directo, ¿verdad? Entonces, ahora ya hay una desconfianza, los medios mienten, ¿verdad? Pero es que además, en este contexto, al hecho yo le puedo contraponer otro hecho, claro, que me invento. Claro. Que me invento, como hace Trump, que me invento. El Washington Post, por ejemplo, el fact-checker de Washington Post, el verificador de hechos, verificador de afirmaciones de Washington Post, calculó que durante sus 4 años de mandato, Trump había dicho públicamente 35.000 mentiras. Mentiras verificables. Claro, 35.000. Claro. Y es el presidente de Estados Unidos, ¿no? El emperador, el dueño del mundo. Entonces, evidentemente, hoy la verdad alternativa tiene tanto valor como la verdad misma. Y hay tantas verdades alternativas como verdades afirmativas. El que conspira no está conspirando contra una verdad, sino contra lo que él considera ha sido una mentira institucionalizada, y por lo tanto él crea verdades alternas. Construye una narrativa en base a hechos alternativos, que son evidentemente diferentes. Mira, todos sabemos que el movimiento que más se extiende en Estados Unidos no es el Partido Demócrata o el Partido Republicano, sino que es QAnon. QAnon, claro. QAnon, con decenas de millones de seguidores, basado en un relato que es un relato totalmente inventado, que se puede demostrar que está inventado, y sin embargo es el que produce este fenómeno de blobización, como una bola de nieve que va creciendo, porque hoy la gente prefiere creer mentiras. No es nuevo. Sí, sí. Freddy, sí. Pensemos que todas las religiones, con el mayor respeto hacia las religiones, están basadas en cosas inverificables. Mitos por lo menos. En mitos, evidentemente. En, digamos, actos que no corresponden a una lógica cartesiana ni científica. Entonces, ¿cuándo funciona de la misma manera? Se pueden crear mitos hoy capaces de movilizar a ciudadanos y ciudadanas que están en la hipermodernidad digital. Sí, pensábamos que no, que eso era para pueblos primitivos, como dicen los antropólogos. Pero no, el pueblo primitivo somos nosotros. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es que somos una tribu, una nueva tribu digital, pero hemos perdido toda referencia porque los hechos no funcionan, porque la verdad alternativa vale tanto como la otra, ¿verdad? Porque precisamente somos víctimas de narrativas que nos sorprenden, nos seducen, a las que adherimos, militamos. Entonces, claro, sobre ese relato, sobre esa construcción, están surgiendo nuevos líderes. Trump, Bolsonaro, Duterte en Filipinas, Bukele, no sé, toda una serie. Y ahora Milei, que tú decías, Milei en Argentina.
que inventa un relato que evidentemente sorprende porque no corresponde a lo que un pensamiento razonable estaba acostumbrado a escuchar con respecto a un proyecto de dirección política. Eso te iba a decir. Estamos en un momento pospolítico. Estamos en un momento donde la política, tanto como la ciencia como las religiones, han perdido prestigio, han perdido dignidad por los fracasos con los que se han encontrado durante la historia, por el uso instrumental de cada una de estas instituciones y pensamientos en función de la opresión y de la perpetuación de las injusticias. Entonces, nos queda la política. Tú hablas de la tercera crisis. Hay una crisis de la democracia. Una crisis de la democracia que, como sabemos, es un sistema político, por lo menos el moderno, que está fundamentado en la información, está fundamentado en la comunicación y que, por supuesto, tiene, como toda idea política, tiene un fundamento científico. Esta crisis de la democracia es para ti una crisis de la política. Ha muerto la política y, por lo tanto, tenemos frente a nosotros no políticos, sino sujetos que son tiranos desde el punto de vista epistémico, desde el punto de vista informativo y también desde el punto de vista de su ejercicio del poder o su existencia pública. ¿Estamos ante el fin de la política? Yo no creo que estemos ante el fin de la política. Personalmente no adhiero a esa escuela de la pospolítica, ¿no? Y sigo creyendo en la razón, sigo creyendo en el cartesianismo y sigo creyendo que el mundo lo que necesita es más política y no menos política, evidentemente. Lo que ocurre es que la política ya no se transmite de la misma manera. Estamos en un sistema precisamente en el que las sociedades han sido sometidas últimamente, en particular, a traumatismos muy violentos y muchos dirigentes políticos no han estado a la altura, ni las instituciones políticas internacionales. En el mundo en el que estamos hoy, el mayor traumatismo es la COVID, ha sido la COVID, sí, del que no hemos hecho ni el balance siquiera. Entonces, claro, hoy estamos en un mundo post-COVID más que post-política, y la política no se puede construir de la misma manera como aquí no ha pasado nada. Igual que con la guerra de Ucrania, vamos hacia otro mundo, claro, porque no se puede decir, esta guerra es como cualquier otra. No, esta guerra es de una dimensión como solo ocurre cada 50 o 100 años. Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. De este nivel. El mundo saldrá de la guerra de Ucrania cambiado, con otra, con otra baraja política. Entonces, lo importante primero es ver lo que está siendo transformado. Con qué sentimientos los ciudadanos están actuando hoy día. Con un enorme escepticismo. La idea principal, tú la exponías antes, es la desconfianza epistémica. Lo que hoy caracteriza a la humanidad es que no se fía, y ha visto sucesivamente muchas dirigencias políticas de tal signo sucederse sin que los problemas se resuelvan. Y han pasado muchos años, no en todas partes, afortunadamente, pero evidentemente esta desconfianza hace que ahora el deseo de la tabla rasa es muy fuerte en muchos países. El que llega y promete tabla rasa es escuchado, ¿verdad? La Internacional decía, del pasado hagamos tabla rasa, ¿no? Del pasado sí. Hagamos... empezar de cero. Empezar de cero, volver a empezar de cero. Los anarquistas lo decían. Y también eran escuchados en el momento en que la era industrial, la edad industrial, había creado sus mayores injusticias. Hoy llegamos a un momento en que la humanidad está dispuesta a creer mitos no creíbles, con fe, porque creer lo increíble solo lo puedes hacer con fe, no con razón, con fe. Oye, pero la fe provoca evidentemente unos movimientos de adhesión tremendamente diferentes de los que obtienes con la razón. Y entonces por eso es el momento de los sentimientos, de las emociones. Por eso yo digo, por eso estamos en un momento tribal, fuertemente tribal. Mira, no es un milagro que el deporte y en particular el fútbol tengan el lugar que tienen, porque crean tribu. Sí. La gente ¿en qué momento vivimos desde el punto de vista del cuerpo? En el momento del tatuaje. Claro. El tatuaje, el nudismo y el tatuaje es lo que te da una identidad de superficie,
es casi pleonástico decirlo, porque no tienes identidad en el cerebro, la tienes en la superficie y con eso te basta. Y cuando no lo pones en el cuerpo, te pones la camiseta de tu equipo local o nacional, y también es una manera de estar tatuado, de expresarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, esta nueva tribalización busca fe, no busca hechos, no busca verdades, no busca información demostrada, y por consiguiente es una humanidad mucho más difícil de controlar y a la vez mucho más fácil de seducir. Este momento es muy complejo, porque tal como lo planteas, el conspiracionismo nace como un gesto de duda, de disrupción con lo establecido. Y esto es todo lo que nosotros pensábamos que había que hacer en la izquierda. Cuando estábamos en plenos momentos universitarios, en plenas luchas callejeras, pensábamos que lo muy importante era que la gente despertara de las mentiras dogmáticas que tanto las falsas democracias como las dictaduras en América Latina habían instaurado. Y sin embargo, la duda que despierta el conspiracionismo no apunta hacia una liberación, apunta más bien hacia una nueva sumisión, hacia un nuevo comportamiento sumiso y muy reaccionario. Luego, desde el punto de vista filosófico, la duda es lo que ha movilizado todas las ideas nuevas, las revoluciones. Pienso, luego existo. Por supuesto. Sin embargo, la duda que nos plantea el conspiracionismo no es una duda que movilice, es una duda que paraliza, es una duda que no fecunda, es una duda que de fondo es misología pura, es decir, es odio a la razón, odio al propio pensamiento. ¿Cómo se puede dudar si no es desde el pensamiento? ¿Y para qué dudar si no es para poder reafirmar o afirmar verdades nuevas? Entonces el momento es extraño porque desde el punto de vista político aparecen en el escenario personajes como Trump o como Milei que parecieran ser los anarquistas del momento, parecieran ser los antisistemas del momento. Libertarios los llaman. Les llaman libertarios, pero son de fondo los que encarnan el pensamiento más reaccionario y más oscuro que ha tenido la humanidad. ¿Cómo hoy participar en las batallas políticas, en las batallas por el sentido epistémico, por el sentido de la comunicación, por el sentido del arte? ¿Cómo dar esa batalla en las redes sociales que son hoy el panóptico del panóptico? Las redes sociales que condenan a la imagen, donde solo la imagen produce sentido y satisfacción y adhesión, donde pareciera que el relato se ha suspendido, o cuando menos se ha fraccionado, y donde pareciera que toda idea estuviese completamente condenada o silenciada. ¿Qué hacer? Es que hay una contradicción, entre las muchas contradicciones que puede haber en una época tan compleja como esta en la que estamos, que es una contradicción entre, por una parte, esto que he dicho, que hoy día los ciudadanos, las ciudadanas quieren tener fe, quieren creer y no saber. Esto es fundamental. La gente busca creer y no saber. Queremos creer y no saber. Saber es menos importante hoy día que creer. Y por otra parte, esta, digamos, satisfacción de completud, de ser completo, que te procuran las redes. La persona, el individuo que está inmerso en las redes, como la mayoría de nosotros, no necesita más nada. Necesita que haya wifi o datos móviles. Claro. Ese es el oxígeno. Y una vez que tiene eso, lo tiene todo. Lo que tú llamabas, el individuo estado. Lo tiene todo. Tiene su distracción, tiene su sociedad con sus amigos, tiene su vida personal, su intimidad que puede salir y realizarse, tiene su momento de celebridad, tiene su vida económica, su vida social, lo tiene todo. Ya no le está pidiendo nada, o mucho menos que antes, a la política, porque las redes le dan la identidad y le dan muchas satisfacciones que necesita su personalidad. Entonces la política pasa a ser algo tan anecdótico que precisamente en vez de exigir tanto va a ser ahora un fenómeno de fe.
Y hay una elección que se hace en esa base. Lo que se va a elegir no es a un presidente, a un dirigente, se va a elegir a un profeta. Claro. Se va a elegir. Hemos regresado al tiempo tribal de los profetas. Por eso Trump es un profeta. La gente cree que Trump es un presidente de la República. No, es un profeta. Y Milei, también es un profeta en cierta medida. No porque lo decide él, sino porque lo decide la gente, que quiere creer. Los asaltantes del Capitolio eran seres racionales como nosotros. Y sin embargo participaron sin saberlo en un golpe de Estado en Estados Unidos, donde no hay tradición de golpes de Estado. Por eso este momento es tan particular y por eso es necesario entenderlo. Este mundo no tiene las mismas coordenadas que el mundo de hace 10 o 15 años. Internet lo ha cambiado todo, como hemos dicho nosotros, como la comunicación cambia todo. Cuando aparece la imprenta o cuando aparece la electricidad, etcétera, ¿verdad? O cuando lo anterior. Entonces, el principal esfuerzo es entender cómo funciona para precisamente tratar de enmendarlo y tratar de reinyectar política en un mundo que está hecho para rechazar la política. Hoy, estamos hablando de 2023. Sí, señor. El mundo está diseñado para rechazar la política y sobre todo la política como se presentó, como se manifestó durante el siglo XX. Entonces, lo que en tu libro está muy claro, en la era del conspiracionismo, es que hay que reinventar la política, que hay que reinventar las condiciones políticas para poder dar respuesta a este momento que, como decía Gramsci, es el momento del impas, el momento donde no ha muerto lo viejo, y lo no nuevo nace lo nuevo, pero sí que se manifiestan los monstruos más temibles y por tanto tendrían que manifestarse también la heroicidad de reivindicar el pensamiento, de reivindicar la comunidad, de reivindicar la historia, de reivindicar el arte, de reivindicar la ciencia y de reivindicar todas las herramientas que ha construido el ser humano para forjar esta historia, que es una historia de liberaciones y una historia también a veces de retrocesos. Porque podemos decir, para terminar con una nota optimista, que Trump puede ser un profeta y puede haber seducido a una gran parte de los estadounidenses, pero perdió las elecciones. Bolsonaro puede ser un profeta y puede haber seducido a una gran parte de la sociedad brasileña, pero perdió las elecciones frente a Lula. Entonces, la sociedad es mucho más inteligente en su complejidad, y de manera intuitiva en gran parte, y por el momento aún estos profetas no se han apoderado de la humanidad. La humanidad resiste, la política existe. Así que bueno, por eso estamos nosotros en las redes sociales con Ignacio Ramonet, en este espacio modesto que intenta restituirle a la conversación, a los argumentos, a la dialéctica, el lugar que le corresponde, el lugar de producción de humanidad. Yo te invito a despedirnos con, no sé, cualquier disco que quieras poner, cualquier canción que pueda servir de epílogo a nuestro programa. Yo diría que podríamos rendir homenaje a nuestro amigo Manu Chao, tan amigo de esta revolución, del comandante Chávez, de la revolución cubana. Y podemos poner, Mentira es la mentira, por ejemplo. Está cumpliendo años este disco. 25 años, está cumpliendo estos días. El 6 de octubre, sí. Cumple 25 años. 6 de octubre, exacto. Este gran disco, que donde Manu Chao ya anunciaba lo que podía ser esta contradicción que hoy enluta a muchos pueblos y que también avergüenza un poco a esta Europa civilizada con la migración. ¿Cuál quieres escuchar? Mentira es la mentira. Tenemos Mentira, ¿cómo no? Sí. Vamos a ponerlo por aquí. Eso es. Estamos intentando reivindicar también el sonido del acetato que